El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos, nada de que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. La primera lectura del Evangelio, la primera lectura especialmente insiste en lo que es el sano orgullo del ser creyente. Esta es una de las cosas que hoy parecen un poco extrañas, pero hemos de estar en un cierto sentido, en el buen sentido, orgullosos de ser cristianos. Y es que el reconocer pues que Dios nos ha llamado a cada uno a la fe, que Dios nos llama a la vida eterna, que tenemos los medios de salvación, que la doctrina cristiana es realmente insuperable porque viene de Dios, y más en un mundo de hoy donde el cristiano es absolutamente despreciado y donde el ataque contra todo lo que sea cristiano es fortísimo, pues más que nunca tendríamos que estar internamente orgullosos, no de nosotros mismos, sino de Dios, de nuestro Dios, del único Dios. Eso a veces hoy es difícil porque casi hay como hasta miedo de declararse cristiano para no recibir desde todo tipo de críticas hasta insultos, con lo cual no es fácil, pero al menos interiormente tendríamos que darle gracias a Dios por hacernos entrar en su iglesia, por ser suyos, por haber sido consagrados a Él, por ser hijos de Dios. Un sano orgullo que no quiere decir desprecio a los demás, ni mucho menos, sino quiere decir simplemente agradecer al Señor lo que hace por nosotros. La segunda lectura habla de esta palabra de Dios que ha de estar en nosotros. ¿De qué sirve leer la palabra de Dios si después no se intenta cumplir? Y ahí es uno de los problemas de los cristianos. El primero, que muchos ya no oímos la palabra de Dios. Pasamos de la palabra de Dios y hemos de volver a la palabra de Dios, que no es palabra de hombres. O si queréis, sí que es palabra de hombres, pero inspirada por Dios y por eso don de Dios para cada uno de nosotros. Y esa palabra es la que en el Evangelio nos purifica el corazón por dentro. Es un poco este problema que sale hoy dentro del Evangelio. Un problema que se repite hoy en nuestra sociedad, incluso entre nuestros cristianos. Podemos imaginar la situación. Se reúnen los fariseos y escribas, han venido de Jerusalén, ven a Jesús con sus apóstoles y ven que los apóstoles se ponen a comer
y no se han lavado las manos. Uy, pecado gravísimo. No lavarse las manos. Y entonces se quejan y le preguntan y dicen a Jesús: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de las mayores y comen el pan con manos impuras? Aquí lo que están diciendo no es: mira, son unos maleducados tus discípulos, sino están diciendo: oye, están en pecado, comen con manos impuras, eso es pecado gravísimo. Así que, si tus discípulos pecan así, ¿cómo será el Maestro? Y ahí es donde Jesús responde de forma dura: bien profetizó de vosotros, hipócritas. Es porque, como está escrito en Isaías, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Primero hemos de decir que en ningún sitio de la Escritura del Antiguo Testamento dice que para comer hay que lavarse las manos. Ningún sitio. Que es bueno, nosotros sabemos que es bueno comer con las manos limpias para que no hayan gérmenes y tal, de acuerdo. Pero eso no es un precepto religioso, no es un pecado comer sin lavarse las manos. Hemos de pensar que muchas veces esto continúa pasando hoy. Esto es muy curioso ver cuando la hija trae el novio a casa. Tantas veces la familia lo único que hace es analizar no el fondo de la persona, sino las apariencias. ¿Es de familia rica o no? ¿Tiene estudios o no los tiene? ¿Es educado en las formas? Solo en las formas hablamos. Que si se lava las manos, que si es limpio, que no sé qué. Y no miran el fondo. ¿Cómo es el corazón de esta persona? ¿Es creyente? ¿Realmente cree en Dios? ¿Es practicante? ¿Es una persona de fe? O simplemente para decir que no es de fe dicen: no, es un buen chico. Un buen chico. Y después uno no se da cuenta de todo lo que hay en el interior de esa persona. No les importa. Ponen primero simplemente lo que diríamos en el Evangelio de hoy, tradiciones humanas. Pero el fondo del corazón, que es la santidad de cada uno, que es cómo responde a la palabra de Dios, cómo está Dios en el corazón de cada uno, eso no lo miramos. No importa. Lo único que importa es cómo es exteriormente, las apariencias, que es en el fondo a lo que los fariseos estaban totalmente cogidos, a las puras apariencias y las tradiciones humanas. Y es entonces que Jesús les llama hipócritas. Y cuidado, que nos lo podría decir también a nosotros muchas veces. Somos hipócritas si no vamos al fondo de lo que es Dios mismo en el corazón de cada uno y nos quedamos solo en formas exteriores, en lo que las tradiciones, algunas puramente humanas, imponen. Y así dice: dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraos a las tradiciones de los hombres. Eso hoy es espectacular, porque es general. No, lo importante son las tradiciones que marcan los gobernantes y que a cada cosa hacen una tradición, como si fuese de siempre. Hoy las tradiciones son el culto a la democracia y el culto al libertinaje. Ya está. ¿Sigues eso? Eres buena persona, mentalidad de hoy. No lo sigues. No te crees que esos sean los valores principales. Tú crees en un Dios. Hombre, estás fuera del mundo. Tú no eres no eres de esta sociedad si crees en Dios, si realmente crees en su palabra, si crees en Cristo. Eres un bicho raro. Eres un ultracatólico. ¿Cuántas veces lo hemos oído de los mismos políticos? Aquellos que van a misa y creen en Jesucristo, creen de verdad, se les llama ultracatólicos. Aquellos que han sido bautizados pero no van a misa, esos son los católicos de verdad, para el mundo de hoy. Y dices: pues no, eso es seguir puras tradiciones humanas, pero no es seguir el Evangelio, no es seguir a Dios. Por eso dice Jesús: escuchad y entended todos, nada que entre de fuera hace el hombre impuro,
es lo que sale de dentro lo que hace al hombre impuro. O sea que no nos hemos de convertir solo en las formas externas. Las formas externas de por sí no sirven para nada, son falsas, son hipocresía, sino corresponden a un interior. ¿Cuál es el interior? ¿Qué es lo que hay en el hombre que hace falsas todas las formas externas? Porque dice, del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, dice Jesús. Las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la codicia, las malicias, los fraudes, el desenfreno, la envidia, la difamación, el orgullo, la frivolidad. Esas maldades son las que salen de dentro y hacen al hombre impuro. El hombre impuro no es el de las apariencias, es el que en el fondo del corazón no se ha convertido y va saliendo todo eso. Por eso el cristiano, con la palabra de Dios, la ayuda de la gracia y ejercitando la virtud día a día, lo que hace es ir sacando de su propio corazón todo esto, para que no pueda triunfar ni los malos pensamientos, ni la fornicación, ni el robo, ni el homicidio, ni el adulterio, ni la codicia, etcétera, etcétera. Todo eso hay que purificarlo por dentro, y con la ayuda de la gracia y la palabra de Dios nos lo hemos de sacar de dentro, para que nuestra reacción ante cualquier cosa sea la gracia de Dios que actúa, sea el buscar el bien y no el resentimiento ni el mal en todas estas cosas que hoy nos enseña el Evangelio. Fácil de decir, no tan fácil de hacer. Eso exige un esfuerzo del hombre a responder a esta gracia de Dios. Exige tomarse la fe en serio, exige formarse y por dentro ir cambiando para buscar la voluntad de Dios en las cosas y no buscarnos solo a nosotros mismos, o lo que es peor, seguir las ideologías de cada momento. Los que ya son más mayores lo han podido ver en el mundo, cómo las ideologías van siempre cambiando, pero en el fondo todas bien lejos de nuestro Señor.